Saludamos a todos los hermanos que se suman a esta transmisión. El mensaje del día de hoy se encuentra en Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así su palabra: Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Oramos a nuestro Señor. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos das de compartir junto a nuestros hermanos bellas alabanzas. También, Señor, quizás a momentos reírnos un poco de algunas circunstancias, Padre Celestial, pero también acompañarnos en la oración, en la súplica por aquellos que están necesitados. Padre, también este tiempo tiene ese maravilloso privilegio, Señor, que es poder escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz a través de esta exhortación. Guía mi vida, Señor, guía mis palabras para que sean las tuyas y no las mías, y para que puedan también hacer el efecto que tú has querido, que tú has trazado, que has presupuestado para este día en la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu presencia pueda obrar y controlar este tiempo, nuestras vidas, y seamos edificados y dirigidos por tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gracias damos a nuestro Señor. Gracias damos por su palabra. Siempre nos edifica. La palabra de Dios es una fuente inagotable de vida. Hoy vamos a hablar de este tema: restaura tu altar. Restaura tu altar. Necesitamos dar a modo de introducción, un análisis al contexto histórico de este pasaje para que podamos entender de mejor manera la situación que se ve enfrentada dentro de este pasaje, y así también poder aplicarlo de la mejor manera a nuestra vida. Cuando nosotros vemos este pasaje, está situado dentro del retorno del pueblo de Israel luego del cautiverio. ¿Qué es lo que es el cautiverio? El cautiverio israelita es el que se produjo por ahí por el año 586 aproximadamente. ¿Por qué damos como aproximado? Porque hay tres procesos de deportación. Tres procesos del inicio de este cautiverio. Cautiverio a manos de los babilonios, cuando invaden Israel, toman Jerusalén y son deportados todos sus habitantes en tres, como les decía, en tres deportaciones. Primero fueron el rey, su familia, los príncipes, la élite. Luego de ello, también algunos otras personas fuertes, jóvenes, que podían servir desde el punto de vista del trabajo, del servicio en Babilonia. Y luego, en definitiva, se llevaron prácticamente todas las personas fueron deportadas desde Israel, desde Jerusalén. Solamente quedaron más bien aquellas personas que eran muy ancianas, que eran enfermos, que no consideraban que eran útiles en el imperio babilonio. Entonces, ahí incluso los que quedaron ahí quedaron tan desvalidos, quedaron desprotegidos, que tuvieron que prácticamente la mayoría de ellos abandonar Jerusalén. Jerusalén quedó desierta, Jerusalén quedó totalmente abandonada, inicialmente por lo menos. Cuando nosotros hablamos de este periodo del cautiverio hebreo a manos de los babilonios, estamos hablando de un periodo aproximadamente de 70 años. ¿Por qué aproximadamente? Puesto que hay tres deportaciones, como le dije al inicio, pero también hay tres procesos de retornos. Y aquí estamos frente al primer proceso de retorno. Esto quiere decir que son los primeros hebreos, los primeros israelitas que retornan desde el cautiverio. ¿Y por qué retornan desde el cautiverio? Porque, bueno, estaba prometido a través del profeta Jeremías, también promesas del profeta Daniel,
de que existiría este retorno, de que el pueblo, la nación hebrea no iba a desaparecer, sino que a pesar de este castigo de Dios, y lo vamos a analizar por qué un castigo de Dios, a pesar de esta sanción de Dios sobre el pueblo de Israel, Dios iba a permitir que no desaparecieran como nación, sino que en un momento determinado volvieran. Y cuando vuelven cuando los persas dominan a los babilonios, no en primera instancia, pero los persas dominan a los babilonios. Entonces, y por eso la oración del profeta Daniel, el profeta Daniel va a decir: somos esclavos de esclavos. Comienza a reclamar la profecía de Jeremías de los 70 años y comienza a reclamar esa profecía, comienza a orar a Dios para que el Señor pueda permitirle al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, retornar a Jerusalén, a territorio que antes fuera territorio cananeo. Entonces comienza a orar y él va a decir: somos esclavos de esclavos. ¿Y por qué dice eso? Porque en realidad ellos eran esclavos de los babilonios, ellos los llevaron cautivos, pero los persas dominaron luego a los babilonios, entonces los judíos eran esclavos de los esclavos, porque los persas dominaban. Pero Dios, y lo va a decir este mismo libro de Esdras, un libro maravilloso, que junto con Nehemías son los libros de la restauración del pueblo hebreo. Es más, les doy un dato curioso. En nuestras Biblias, si lo pudiésemos decir, de Occidente, Esdras y Nehemías son obras apartes, pero para los judíos es un solo libro. Es el libro de Esdras, solamente es una sola obra, pero cuando se tradujo al griego, en la primera traducción de las escrituras del Antiguo Testamento, particularmente en la Septuaginta, se separó Esdras y Nehemías, y así es como nosotros la recibimos. Oiga, pastor, ¿de qué está hablando? Traducciones, Septuaginta, ¿qué es eso? Está disponible en nuestro canal de YouTube. Usted puede ver ese taller bíblico que hicimos a fines del año pasado, y usted va a encontrar todos los detalles de lo que se está hablando en este momento. Pero sin ahondar más en detalles, es necesario entender de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo no solamente por una cuestión de contingencia política, por una cuestión de acontecer histórico, sino que era la sanción establecida, era la consecuencia establecida en la ley de Dios, en Deuteronomios, en Éxodo. Era la consecuencia de la infidelidad del pueblo de Dios. Ahí nosotros en Deuteronomios vamos a ver esa reflexión que hacía Moisés respecto de la ley que ya había sido entregada. Y poco antes de entrar a la tierra prometida, Moisés comienza a dar esta serie de discursos, a desarrollar los mandamientos, a desarrollar la ley que había sido entregada ya hacía casi 40 años atrás, y comienza a hacer reflexionar al pueblo y a ponerles al tanto de que si ellos eran infieles a Dios, un pueblo extranjero vendría, les tomaría cautivo, tomaría a sus mujeres, tomaría a sus hijos, tomaría sus posesiones, tomarían su libertad. Entonces, el pueblo de Israel, tristemente, vemos a través de la historia que luego de que entran a Canaán, comienzan esta constante lucha entre si servir a Dios o servir inicialmente a Baal o cualquier dios extranjero. Entonces, el pueblo de Israel constantemente va a estar en esta lucha con la idolatría, de adorar a Dios o de adorar a otros dioses. Tristemente, el pueblo de Israel, a través de la historia, muchas veces se fue en pos de dioses ajenos. Así como habían reyes buenos, reyes que hacían volver al pueblo hacia la adoración a Jehová, hacia la adoración al Dios único y verdadero, y venía otro rey que era un rey idólatra, y así constantemente iban, uno bueno, uno malo, dos buenos y uno malo, y así se la llevaban la monarquía hebrea, tanto que llegó un momento determinado en que vinieron los babilonios, se encontraron una nación debilitada no solamente militarmente, no solamente económicamente, sino que espiritualmente, porque ya no estaban abrazando la fe a Jehová, ya no estaban sirviendo a Dios, solamente habían unos cuantos, unos pocos que eran fieles a Jehová, pero otros ya se habían ido en pos de dioses ajenos. Entonces, la situación de la idolatría, ese es
el pecado que el pueblo hebreo tuvo y que lo llevó al cautiverio. Pero ya viene este tiempo de restauración, viene este tiempo en que Dios permite que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén, regrese a la Canaán prometida, y ellos se encuentran con un panorama sumamente desolador. Recordemos que cuando Babilonia toma Jerusalén, destruye la ciudad, pero también con ello destruye el templo. No solamente lo destruyeron, sino que lo saquearon. Lo saquearon puesto que habían incalculables riquezas, mobiliario de oro, de maderas finas, de bronce, de muchos metales preciosos. Entonces saquearon el templo y eso permitió que estuviera desolada la ciudad de Israel y el templo completamente destruido. Entonces, cuando se ejecuta este primer retorno por el decreto de Ciro, todo esto se relata en el capítulo 1 de Esdras, en los capítulos anteriores 1, incluso el 2, el decreto de Ciro le permite a muchos hebreos volver. No todos vuelven porque también hay que entender de que algunos habían echado raíces. Muchos de ellos habían muerto en el cautiverio. Fueron muy pocos los ancianos que volvieron, que habían visto a la Jerusalén que había sido destruida y que ahora regresaban y que veían esta triste escena, este triste cuadro de la ciudad destruida. Entonces, al retornar los hebreos, comienzan a restaurar sus viviendas y a la misma par comienzan también a tratar de dar curso a algo que para los judíos es sumamente importante, que es el templo. Debemos entender de que el templo no es lo mismo para los judíos que para nosotros los cristianos. Los judíos solamente tenían, porque ya tampoco lo tienen nuevamente, tenían un solo templo. Ellos donde se reúnen son sinagogas y a través de todo el mundo hay sinagogas. Precisamente las sinagogas surgieron en ese periodo del cautiverio, donde ellos estaban lejos del templo, no podían hacer sacrificios porque no estaba el templo, pero sí generaron estos edificios donde se reunían a estudiar la palabra, donde se reunían también para instruir a sus niños en la Torá, en la ley. Y este era un espacio, incluso hasta como buenos judíos tenían un patio para sociabilizar y es ahí donde se concretaban los más importantes negocios. Como dato solamente decir de que los judíos comienzan a ser comerciantes, banqueros, a partir de este periodo de cautiverio. Entonces las sinagogas comienzan a surgir ahí. Los judíos no tienen otro templo. Actualmente los judíos no tienen templo, solamente tienen las sinagogas. Entonces, ¿cuál es la importancia para ellos del templo? ¿Por qué es solamente uno? ¿Por qué es solamente exclusivo? Porque es ahí donde podían realizar los sacrificios. Recordemos que Daniel oraba 3 veces al día y no oraba en cualquier dirección, sino que oraba en dirección de Jerusalén, donde estaba la casa de Dios, donde estaba el templo de Dios. Entonces para ellos era realmente importante. Y el templo ya no estaba. Ellos retornan, pero del templo solamente quedaban ruinas. Y era importante reedificar el templo, pero lo que vamos a hablar hoy no es de reedificar el templo, porque el templo va a ser reedificado con algunos años más. Pero aquí hay una urgencia. Ellos llegan a Jerusalén y no está el templo, pero no están ni siquiera las condiciones mínimas para poder restablecer los sacrificios, para restablecer las oraciones que se hacían ahí en el templo. Entonces, ¿qué es lo que comienzan a motivarse ellos? Es a restaurar el altar. ¿Cuál es la diferencia, pastor? El altar son los utensilios, son los muebles que se utilizaban para hacer los sacrificios. El altar del holocausto, el lavacro, el incensario, todos los elementos que le permitían al pueblo de Israel volver a hacer esos sacrificios, esos holocaustos tan propios de la religión judía, que quizás hoy no practicamos, pero que de todas maneras van a traer para nosotros una lección importante. Perdóneme que la introducción ha sido un poquito larga, pero era necesario para que comprendiéramos el contexto del pasaje que leímos al principio. De hecho, lo leemos ahora nuevamente. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, es decir, ya habían levantado sus viviendas,
Dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, versículo 2. Entonces levantaron a Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ahora con esta introducción le queda totalmente claro de lo que estamos hablando, y el mensaje de hoy viene a hacernos reflexionar sobre este tema, el tema que nos convoca el día de hoy. Restaura tu altar. El pueblo de Dios debe mantener una vida de alabanza, una vida de adoración, una vida de comunión con Dios. Y para eso usted y yo debemos hacer caso a este pasaje. Fíjese que aquí vamos a sacar algo extraordinariamente bueno. El versículo 1. Lo ponemos nuevamente y vamos ahí a visualizar. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Para que usted y yo podamos restablecer esa comunión con Dios, para que usted y yo podamos restaurar ese altar no físico, sino que personal de búsqueda de Dios, necesitamos tener este concepto que vamos a ver aquí. Únete para buscar a Dios. Es necesario que usted y yo, así como tenemos esa motivación propia o como debemos tener esa motivación propia para buscar a Dios, también es necesario que usted y yo nos podamos unir en esta búsqueda de Dios. Esta palabra del día de hoy, que lleva por título Restaura tu altar, tiene como propósito motivarnos a buscar de la presencia de Dios cada vez más, a no relajarnos. Tantas veces en la historia el pueblo de Dios se ha relajado, y quizás usted y yo hoy, que ya no tenemos que ir al edificio por causa de esta pandemia, pudiésemos entrar en ese estado de relajo, un estado de que quizás, bueno, no voy al templo, entonces no he leído la escritura, no voy al templo, entonces no tengo ese tiempo de oración, no alabo al Señor como quizás lo hacía en el templo, por las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos esa tendencia a relajarnos, a descuidarnos con tanta facilidad. Esta pandemia, así como quizás ha sido de bendición para muchas personas, para muchas iglesias, porque hoy nos escuchan muchas personas de distintos lugares, nos ven personas de distintos lugares, de distintos países incluso, y eso es una maravillosa bendición. Hay personas de regiones también viéndonos, cosa que no podía pasar en el templo físico. Por ese lado es una bendición, pero por otro lado también está la tentación y está el peligro de que usted y yo nos relajemos en esta búsqueda de la presencia de Dios. No debemos relajarnos. No debemos descuidarnos de buscar del rostro de Dios, de buscarle en oración, de pasar tiempo leyendo la Escritura, de pasar tiempo también alabando a nuestro Señor. Eso constituye el altar, esa comunión que usted y yo debemos tener con nuestro Dios. Y es importante también, como dice este pasaje, que el pueblo, dice, se juntó como un solo hombre. Es importante que usted y yo nos podamos unir, así como nos unimos en oración muchas veces por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, que es importante, que es bueno, pero qué triste que a veces necesitamos pasar por tiempos difíciles, necesitamos sentirnos tocados, sentirnos adoloridos por alguien, porque alguien está enfermo, o porque tiene un familiar enfermo, porque a alguien le tocó partir, y entonces nos unimos en oración para ir en apoyo de un hermano, de una hermana, para estar unidos como congregación en los tiempos difíciles, en los tiempos adversos. ¿Por qué tienen que pasar cosas malas para que usted y yo nos unamos en buscar a Dios? ¿Por qué tiene que haber dificultades para que usted y yo nos unamos en oración? Es importante que usted y yo podamos permanecer unidos en la búsqueda de nuestro Señor. Por eso que es importante este tiempo de transmisión también. Y aquí déjeme ser un poquito localista y atender un tema particular. Necesitamos verte, hermano, aquí en la transmisión. Si tú eres parte de esta congregación,
Necesitamos que seas parte también en estas transmisiones. Hoy no tenemos el templo físico, no te podemos ver físicamente, quizás no nos podemos abrazar y a lo mejor usted dice, bueno, en realidad para mí no es lo mismo, no es igual. Es cierto, para nadie es lo mismo, para nadie es igual, pero no por eso vamos a estar distanciados, no por eso vamos a dejar de unirnos para buscar la presencia de Dios. Y en este momento, a través de esta señal, a través de esta red, estamos unidos en la presencia de Dios, escuchando palabra, siendo ministrados por ella, a través de la oración, a través de la alabanza. Tenemos este tiempo de comunión. Es necesario que nos unamos. Es necesario que podamos también no solamente unirnos nosotros como congregación, sino que unirnos también a la realidad de otras congregaciones. Recordemos que la iglesia del Señor no es la Nueva Jerusalén. La iglesia del Señor no es, y voy a mencionar a nuestros hermanos de la iglesia Pozo de Agua Viva, la iglesia del Señor no es su iglesia donde usted asiste, donde usted participa. La iglesia del Señor es universal y traspasa las limitaciones de denominaciones, de ciudades, de agrupaciones, etcétera. La iglesia del Señor somos todos aquellos que hemos reconocido a Cristo. Y a veces nos encontramos, más que uniéndonos, nos encontramos compitiendo con la iglesia de al lado, con la iglesia de enfrente, con la transmisión de este otro ministerio. No debemos estar en competencia, debemos estar unidos. Debemos estar unidos para buscar la presencia del Señor. Es importante también que como familia nosotros busquemos unidos la presencia del Señor. Es tan difícil. Conversaba con mi hermana Jennifer, estuve en el templo haciendo algunos arreglos. Conversaba con mi hermana Jennifer de una situación en particular. Y cuán fundamental es la familia. Cuán fundamental es la familia cuando nosotros queremos buscar a Dios, cuando nosotros queremos dejar atrás conductas autodestructivas, conductas negativas, espiritual y físicamente. Se necesita mucho el apoyo de la familia. Se necesita el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos. Se necesita ese círculo familiar. Y quizás tú has querido buscar a Dios y te has sentido solo. Convoca a tu familia. Convoca a tu familia, porque cuando tú tienes ganas de rendirte, porque cuando tú ya no tienes deseos de buscar a Dios, cuando estás en esto de buscar a Dios junto con tu familia, habrá otro que te motivará. Habrá otro que dirá, no, pues hoy tenemos que estar en transmisión. Habrá otro que dirá, tenemos que escuchar el mensaje de hoy. Habrá otro que dirá, tenemos que orar juntos este día. Habrá otro que dirá, no se nos olviden las peticiones de nuestros hermanos, que tenemos que orar. Por eso es que es importante también que podamos buscar a Dios unidos como familia. Es importante esta transmisión, pero también es importante que en tu casa haya unidad. En este momento, yo quiero que por favor pongas atención, hermano. Si tú a lo mejor en este momento te distrajiste un momento y no te das cuenta y ves que el pastor está moviendo las manos, a lo mejor bajaste hasta el volumen. Hermano, toma atención a esta palabra. En este momento, ¿qué realidad hay en tu casa? ¿Están juntos escuchando la transmisión? ¿Estás junto a tu esposa? ¿Estás junto a tu esposo? ¿O tú estás en un lado, por otro lado está tu mujer, por otro lado están tus hijos? Y cada uno por su lado, y el que escucha, escucha, y el que no, qué pena. Es tiempo de que te unas como familia para estar en este tiempo de adoración, en este tiempo de oír la palabra. Es tiempo que te unas como familia para buscar la presencia de Dios. Necesitamos unirnos como familia. No somos un individuo. Sobre todo tú, si eres el padre de familia. Sobre todo tú, hermana, que quizás eres la sacerdote del hogar. Eres la que siempre ha buscado la presencia de Dios. Eres la que cuando estábamos en el templo, eres la que tomaba a tu familia y decía, hoy vamos a ir a la iglesia. Esa misma actitud la necesitamos hoy para que tú también le digas a tu familia, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a apagar el resto de los aparatos, vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo y vamos a reunirnos como familia, ya sea en el living, ya sea en el comedor, ya sea en una habitación, pero vamos a estar como familia escuchando la palabra de Dios, estar unidos a esta transmisión, vamos a orar juntos. Hermano, perdonen que me apasione con esto, pero necesitamos hacerlo. No puede ser de que tú, es como cuando, a mí ya no me parece bien,
Cuando es cierto, a veces hay circunstancias, tiempos de distintas integrantes de la familia, responsabilidades que a veces no nos permiten comer juntos. Pero hay veces que el hogar parece un hotel, distintos menús y atenciones a la habitación. Entonces el niño está jugando, como está en línea, no hay que interrumpirlo. Se pone de mal genio. Entonces le llevamos el almuercito para su habitación. Y al otro niño o a la otra niña le llevamos también su almuerzo a la habitación. Y el papá come por un lugar y la mamá por otro, y así ni siquiera para comer están juntos. Eso no es bueno. No es bueno. La mesa debe ser un lugar de concentración. A lo mejor en la semana no lo puedes hacer porque estás en tu trabajo. A lo mejor los niños tienen conexión, tienen clases y a lo mejor no coincides con los tiempos. Pero tiene que haber un día o dos o los que más se puedan durante la semana donde se sientan. Ojalá en alguna comida una vez al día por lo menos nos sentemos a la mesa todos juntos y podamos tener esa comunión en torno quizás a la mesa. Pero si eso es importante, imagina cuán importante es que tú te unas con tu familia en un tiempo de oración. ¿Cuándo fue la última vez que oraste junto a tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste a tus hijos? Esos que de mala gana dicen, ay, ¿y por qué yo? Cuando yo les digo a veces a algunos, ya, vamos a orar todos. Ora tú. X, no voy a decir quién. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no era ella primero o el primero? ¿Y por qué le doy una hora? Tómalos. No importa. No importa que en algún momento quizás lo hagan de mala gana. Pero tómalos. Es tiempo de unirnos como familia. Es tiempo de unirnos como familia. No tienes idea, hermano. Si a lo mejor tú te has dado cuenta, a lo mejor no. A lo mejor cerca de tu familia no ha llegado, a lo mejor sí. Pero no sabemos las distintas realidades. Nosotros hoy en los informes de televisión vemos números, pero no vemos realidades. Lo conversaba con mi hermana Jennifer. Yo todos los días tomo el teléfono y todos los días me están pidiendo oración por personas que están mal, que están entubadas. Todos los días recibo nuevos antecedentes de personas que están contagiadas. Todos los días estoy recibiendo noticias de matrimonios que no están bien, de familias que tienen dificultades económicas, que tienen dificultades de trabajo, que tienen dificultades de salud, que tienen dificultades en sus relaciones personales. Todos los días estoy recibiendo antecedentes de esto. No ignores lo que está pasando, hermano. Necesitas, así como predicábamos hace algunos días atrás de la Pascua, necesitas poner cobertura, necesitas poner la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la puerta de tu casa, necesitas rebelarte contra las estrategias de Satanás, contra las artimañas de Satanás. No significa que por orar no te vas a enfermar, no significa que por orar y juntarte con tu familia no vas a ver dificultades económicas, de salud, crisis familiares, no significa eso, pero que las dificultades te pillen apercibido de su presencia, que la adversidad te encuentre unido con tu familia, unido en las emociones, en los afectos, pero también unidos en la presencia de Dios. No descuides esto, hermano. Necesitas unirte con tu familia, necesitas tomar a tu familia y orar juntos. Esto, hermanos míos, es realmente importante. Si quieres restaurar el altar de la comunión con Dios en tu vida, en tu corazón, necesitas hacer parte también a tu familia. No vas a estar tú solo de avivamiento mientras el resto de tu familia está cada uno por su lado. El avivamiento vendrá a tu familia cuando todos se dispongan, cuando juntos se dispongan a buscar la presencia de Dios. Vamos al siguiente punto, versículo 2. Dice: Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí para entender. Estos personajes, Yeshua y Josadac, junto con sus hermanos, son del linaje sacerdotal. Entonces estaban aquí juntos el linaje sacerdotal con Zorobabel y Salatiel y sus hermanos, que son los del linaje de David. Aquí este es un avivamiento extraordinario, porque estaba
estaban los sacerdotes, los religiosos de la época. A veces cuando nosotros decimos religioso tenemos un mal concepto. Es cierto, en algún momento la religiosidad a veces hace mal, pero la religión viene de una palabra latina que dice religare. Lo que viene a ser la religión es reencontrarnos con Dios. Ese es el buen objetivo de la religión. Por supuesto que a veces hay cosas malas que pasan en las instituciones, porque las instituciones son humanas, están dirigidas por hombres y los hombres se equivocan. Pero los religiosos de esta época estaban en un muy buen espíritu, querían restaurar el altar caído. Entonces estaba ahí el poder religioso junto con el poder político, con Zorobabel, Salatiel y sus hermanos, que eran los descendientes de David, que fueron siempre de un linaje de reyes, de gobernantes, de príncipes. Entonces estaban aquí juntos, refrendando ahí el punto anterior de estar unidos, y estaban juntos, fíjese para qué, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces se juntaron ¿para qué? Para restaurar ese altar caído. Necesitamos restaurar ese altar caído. Necesitamos restaurar la comunión. Necesitamos volver a ese tiempo de lectura, a ese tiempo de que nos apasionábamos por leer la palabra de Dios, que nos daban las 2, 3 de la mañana leyendo la palabra y decías un capítulo más y leíamos un capítulo más y te atrapaba. Me acuerdo, no sé si mi familia se acuerda de esa Biblia verde, barata, tapas plásticas que compré, que la regalé, ya no me acuerdo ni siquiera a quién, yo soy bueno para regalar cosas. Pues si alguien la tiene por ahí, esa Biblia es simbólica. La primera vez que me leí la Biblia entera, me la leí con esa Biblia de tapas verdes. Ahí me daban las 2 o 3 de la mañana leyendo. ¿Qué nos pasó, pastor? ¿Cuándo fue la última vez que te leíste un libro completo de la Biblia? ¿Cuándo fue la vez que te olvidaste de leer la escritura antes de dormir? Sacaste la Biblia de tu velador y pusiste el celular. Y dijiste, no, pero el celular lo tiene todo, también tiene la Biblia. Pero tomas el celular y revisas primero el WhatsApp, revisas primero el Facebook, revisas el Instagram y ahí te dieron las 2 de la mañana y ya no alcanzaste a leer la Biblia. Necesitamos volver a tener esa pasión por la palabra de Dios. Necesitamos volver a amar las Escrituras como la amábamos antes, como la leíamos antes. Necesitamos volver a esos tiempos de oración que teníamos. Necesitamos restaurar el altar. A lo mejor tú tienes ese altar caído. Y a lo mejor como Israel vienes de una crisis. A lo mejor como Israel quedó la grande. El pueblo de Israel se fue cautivo. A lo mejor tú en este momento estás enfrentando dificultades. A lo mejor en este momento estás angustiado, desesperado por un familiar que está enfermo en un estado difícil. A lo mejor hoy estás angustiado, triste, porque está pasando tiempo difícil en tu familia, en tu matrimonio. A lo mejor hoy estás atravesando situaciones que nunca esperaste pasar, pero que la estás viviendo hoy. Es tiempo de restaurar el altar, porque a veces nosotros nos descuidamos de Dios y después vienen las dificultades y no entendemos por qué. Cuando el altar se cae, cuando el altar está caído, cuando dejamos de vivir esos tiempos de oración, cuando dejamos de buscar la presencia de Dios, cuando dejamos de leer la Escritura, cuando cambiamos a las alabanzas que cantaban nuestro hermano Marco Witt, Juan Carlos Alvarado, nuestro hermano Evan Kraft, no sé, póngale el nombre que usted quiera. Cuando cambiamos las alabanzas por Daddy Yankee, por Don Omar, por Luis Miguel, por Ricky Martin, y después te sorprendes por los problemas que vives. Yo no estoy diciendo que sea pecado escuchar algunas canciones, porque hay otras que realmente sí son un pecado, son una degeneración, pero hay otras que sí podrías escuchar. No digo que sea un pecado, lo que digo es que reemplazaste al Señor. Sin darte cuenta, cada día fuiste moviendo el cerco.
después de que tenías solo alabanzas en tu pendrive, en tu celular, en tu reproductor de música, comenzaste a poner lentamente otro tipo de música y no te diste cuenta cuando tu lista de reproducción de música cambió completamente y ya no hay alabanzas entre medio, y que cuando cae una alabanza es casi como una casualidad. Restaura el altar. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. No sé por qué a veces hay personas que se sorprenden cuando les toca enfrentar crisis. Si tuvieron otras prioridades, si tu trabajo fue prioridad, si tu empresa fue prioridad, si tu profesión fue prioridad, y después te encuentras con crisis y miras al cielo y dices, Señor, ¿por qué? Y el Señor de arriba del cielo dice, restaura tu altar. Es tiempo de restaurar el altar. Es tiempo de no esperar. A lo mejor tú dices, ¿sabe qué? Yo no he enfrentado una crisis. No esperes que venga la crisis. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de restaurar ese altar que a lo mejor ya está caído. Ya está caído en tu casa. A lo mejor ese altar que está olvidado, es tiempo de restaurarlo. Es tiempo de buscar la presencia del Señor. Y es tiempo de buscarlo no solo, sino es tiempo de buscarlo también junto con nuestros hermanos en la congregación, aquí en la transmisión, pero por sobre todo, junto con tu familia. Toma a tu esposa, toma a tus hijos, toma a tu gente y vuélvete a la presencia del Señor. Es tiempo de restaurar el altar. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Vamos a ir a una oración antes de ir a la alabanza, por favor, si me permite, mi hermano director, por esta palabra. Padre Celestial, gracias por esta reflexión. Sé, Señor amado, que hay momentos que quizás nos pueda hacer sentir incómoda la palabra, pero es necesario este tiempo, es necesaria esta palabra para que seamos confrontados a la realidad. Necesitamos buscar de tu presencia. A lo mejor sin darnos cuenta, nuestro altar se ha caído y hemos dejado la oración, y hemos dejado la lectura y hemos dejado la búsqueda. Ayúdanos a restaurar este altar. Ayúdanos a restaurar esta búsqueda de tu presencia, de la comunión, y no solo hacerlo solos de manera individual, sino que hacerlo junto a nuestra familia, junto a nuestros hermanos, Señor, para que juntos podamos, Señor amado, buscar de tu presencia y generar así un nuevo mover de tu presencia en nuestras vidas, en nuestra familia, en la congregación, en nuestra nación, Señor. Hay tanta necesidad, y no solamente en nuestra nación, en el mundo entero hay tanta necesidad, y a veces nosotros estamos tan indolentes, tan relajados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscarte. Así, Señor amado, como nos dice Esdras capítulo 1, que despertaste el espíritu de Ciro, un impío, para que el pueblo regresara a Jerusalén. Asimismo te pido yo en esta hora que como despertaste a Ciro, puedas despertarnos a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor amado. Despertarnos para hacernos reaccionar frente a la realidad que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y que no solamente nos sumemos al lenguaje de desastre que quizás estamos escuchando en muchas personas, sino que tomemos estas circunstancias que hay a nuestro alrededor para volvernos en oración, para volvernos en búsqueda, para restaurar ese altar que algún día, Señor, tenía sacrificios por la mañana, por la tarde, oraciones, alabanzas, pero que hoy quizás está caído, que hoy está abandonado. Ayúdanos, Padre Celestial, con tu Espíritu Santo, para que juntos como iglesia, juntos como familia, podamos restaurar este altar y volvernos a tu presencia, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.